Tiene nuestro país reservado un lugar de honor en esta sección del bosque de Chapultepec llamada Panteón Civil de Dolores, rotonda de las personas ilustres, para que sea una zona de reflexión sobre lo que México ha sido, lo que México es y lo que México puede ser. Lo que México puede ser a partir de un acto de voluntad colectiva. Por eso, esta mañana, con un buen propósito de reflexión histórica, la Fundación Ricardo Flores Magón convoca a la sociedad civil a recordar a los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique Flores Magón, dos oaxaqueños que dejan una huella profunda en la historia de nuestro país, aparentemente nutridos de ideas que dieron cuerpo y acción al pensamiento internacional proletario, entremezcladas en un punto de intersección con Kropotkin, Bakunin, las ideas del liberalismo y el anarquismo, y que los llevan a ser figuras incomprendidas de la historia, pero bien comprendidas en las luchas libertarias de México y del periodismo político mexicano. Por eso, mi primera reflexión esta mañana en esta oración cívica sería preguntarle a los medios de comunicación y a los periodistas mexicanos qué país somos y qué país queremos ser, tomando como punto de referencia la ética periodística de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Cuando mi querido amigo, el señor diputado de Misión Cumplida, Ricardo Flores Magón y López, me dijo que esta mañana tendría yo el honor de venir a pronunciar esta oración fúnebre, la primera pregunta que me hice fue ¿cuándo conocí a Ricardo? Bueno, tuve el gusto de conocerlo como compañero de la 51ª legislatura del Congreso de la Unión, una legislatura donde Ricardo Flores Magón y López se distinguió por llevar con hidalguía y con gran dignidad el ilustre apellido que él y sus hermanos tienen. Y pensé, ¿qué hubieran dicho hoy, esta mañana, quienes en esa legislatura nos acompañaron con gran experiencia política? La legislatura en la que estrenamos el Palacio Legislativo de San Lázaro como nueva sede de la Cámara de Diputados. Pensé de inmediato en el pragmatismo político de Luis M. Farías, experimentado, sereno, prudente, profundo conocedor de la historia de México y de la historia de Estados Unidos. Pensé de inmediato en Antonio Carrillo Flores, el estadista mexicano que después de ser secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en Washington, llegó a ser diputado federal para convivir con gran humildad con sus jóvenes compañeros diputados, a quienes nos legó, entre otros mensajes, uno que esta mañana conviene recordar. La fuerza de la política exterior de México no proviene ni de la metáfora ni de los arrebatos imprudentes. La fuerza de la política internacional de México proviene de mandatos profundos de la historia y el derecho internacional público que le dieron a México respetabilidad ante el mundo entero, porque si bien este país nunca ha sido potencia militar, si bien nuestro país nunca ha sido una potencia industrial ni financiera, sí llegó a ser nuestro país una potencia diplomática en el foro mundial. Eso me lleva a una segunda reflexión. Ha llegado el momento de revisar la política exterior de México y, entre otros requisitos, plantear que en el mecanismo constitucional de selección del secretario de Relaciones Exteriores como titular de la Cancillería participe, de acuerdo a las fracciones primera y segunda del artículo 76 de nuestra Carta Magna, la Cámara de Senadores, para conocer, dictaminar y pasar a votación
la idoneidad de quien sea secretario de Relaciones Exteriores de México. Me lleva esto a una tercera reflexión que se la debo al gran secretario de Gobernación que fue Mario Moya Palencia. Me dijo un día: es tan importante la relación de México con los Estados Unidos que no puede ser un monopolio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es tan importante y tan delicado el equilibrio político que México tiene que tener frente a Estados Unidos, que va más allá de lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y me explicó que en algún momento en que él fue secretario de Gobernación, 1 año con el presidente Díaz Ordaz y 6 años con el presidente Echeverría, a lo largo de esos 7 años había llegado a comprender puntos muy finos de la relación bilateral, y cuando fue necesario recuperar en algún incidente el diálogo entre los dos gobiernos, autorizado por el presidente, la relación con Estados Unidos se manejó desde la Secretaría de Gobernación. Hoy es el momento en que la relación de México frente a los Estados Unidos tendrá que ser manejada no solo por el gobierno, no solo por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina Armada de Guerra. Tiene que pasar a ser un terreno vital de la sociedad civil mexicana, en donde intelectuales, académicos, periodistas, empresarios, deportistas, artistas participen con su inteligencia, con su capacidad de imaginar un mundo mejor, para evitar que venga una zona de desastre en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Sacarlas del terreno de la diatriba y de las ofensas y de las injurias, porque México tiene una dignidad nacional ante la historia debidamente acreditada, como lo muestran las páginas del martirologio de los hermanos Flores Magón, como lo exhibe ante la historia de Estados Unidos el martirio del preso de Livingston, Ricardo Flores Magón. Es este el momento en que debemos hacernos una reflexión. ¿Tiene México la capacidad de proponer un mundo mejor? Yo afirmo como mexicano que sobradamente México tiene la capacidad de proponer un mundo mejor. Y frente a Estados Unidos, un mundo en donde el primer mandato sea iniciar la construcción y realización de una larga lista de obras de infraestructura estratégica que tienen detenido el ciclo económico en ambos lados de la frontera. Poner a trabajar a los dos países con una estrategia de infraestructura productiva que hace falta para detener la obsolescencia, el decaimiento, el envejecimiento de líneas vitales, troncales de la economía de los dos países. En un país porque se nos acumulan las carencias, con los vecinos estadounidenses porque se les acumula la obsolescencia. Es urgente automatizar zonas completas de la producción regional entre México y los Estados Unidos, que hoy son antieconómicas y que nos impiden crear un bloque industrial competitivo y exportador frente al mundo, porque ambos países estamos perdiendo el tiempo. Eso me lleva a otra reflexión a la memoria de Ricardo y Enrique Flores Magón. Es llegado el momento de que esa fuerza trabajadora injustamente expoliada, atropellada en sus derechos fundamentales, aspire legítimamente a la creación de un régimen de seguridad social que en México y Estados Unidos cumpla las obligaciones patronales fundamentales con los trabajadores que mueven procesos económicos y no reciben una justa retribución con la protección de seguridad social a que tienen derecho conforme al mandato de los convenios contraídos por nuestros gobiernos ante la Organización Mundial del Trabajo en Ginebra, Suiza.
Ya llegará el momento de que todo esto sea parte de una agenda de trabajo en la que México muestre no solo ante Estados Unidos y Canadá, muestre ante todo el continente americano que este país está a la mitad como una especie de eje articulador entre una América central y del sur que acumula necesidades, aspiraciones, ilusiones, y una América del Norte que había creído llegar a un proceso de opulencia que satisfacía sus necesidades y hoy descubre que está molesta consigo mismo, que está disgustada consigo mismo porque se le acumulan las carencias y las frustraciones. Este es el momento en que México debe proponer, mostrando figuras históricas como los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, mostrando el pensamiento diplomático de los grandes de la diplomacia mexicana, como Rafael de la Colina, como Isidro Fabela, como Luis Padilla Nervo, como Antonio Carrillo Flores, como Emilio Orrabaza, para dotar de un nuevo impulso creativo, jurídico, diplomático, a la propuesta internacional que México está obligado a hacer para salirnos de la ruta de colisión que ya sabemos a qué conduce cuando prevalecen la injuria y el arbitrio supremo de una fuerza incivilizada que atropella derechos, que ignora el régimen jurídico, que pasa por encima de la dignidad civilizatoria que se ha logrado avanzar cuando los pueblos deciden conducirse conforme a las leyes. Vengo pues esta mañana a saludar a la familia Flores Magón, a la Fundación Ricardo y Enrique Flores Magón, a mi querido amigo, compañero diputado de la 51ª legislatura, Ricardo Flores Magón y López, por llevar con gran dignidad y decoro el apellido ilustre que porta, para sumarme a una reflexión colectiva, a esa interrogante que hoy tenemos. ¿Para qué sirvió en la historia de nuestro país tanto sacrificio? ¿Para qué sirvieron los mártires de México? Que sirvan al menos hoy en esta reflexión en la rotonda de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores, para juramentarnos con nosotros mismos de que somos capaces como mexicanos de construir un mundo mejor y de imprimirle a la voz de México el signo distintivo de un país que se hace respetar porque ha sabido respetarse entre nosotros mismos. Tengamos cuidado entonces de que hoy, si a México se le va a presentar una prueba como la que todos ya tenemos advertidos en estos días, construyamos un México respetuoso entre nosotros mismos y busquemos autentificarnos en un encuentro con la verdad histórica de nuestro país para estar a la altura de estos tiempos. Saludo con respeto la memoria de Ricardo y Enrique Flores Magón. Muchas gracias.